Bueno, el día de hoy en nuestro podcast, acá en EduCerebrix, vamos a hablar de la estimulación en casa. Acompáñennos y vamos a tener unas importantes invitadas. Queremos que sigan acá con nosotros. Bueno, entonces el día de hoy estamos con varias terapeutas que quisieron acompañarnos para hablar sobre la importancia de la estimulación en casa. ¿Por qué es importante estimular a nuestros niños en la casa? Y evidentemente, ¿quiénes son los primeros estimuladores de los niños? Sus padres. Entonces este video va dirigido a todas las personas que entran en contacto inicial con los niños, pero sobre todo a los padres que son los primeros cuidadores de los niños. Entonces, bueno, el día de hoy están con nosotros nuestras terapeutas. Ellas son trabajadoras de la Liga Central contra la Epilepsia y tienen amplia experiencia en este tema del cual estamos hablando. Cada una de ellas se va a presentar y va a comentar cuál es su profesión y va a hablar un poquito va a hacer énfasis en ese tipo de actividad que ella realiza en la estimulación. Pero primero van a hablar primero de su profesión. ¿Tu nombre es cuál? Buenas tardes, Doc. Yo soy Angie Gutiérrez, soy terapeuta ocupacional e integradora sensorial. Cuéntame, ¿tu nombre es cuál? Mi nombre es Daniela Ruiz, soy fisioterapeuta. En la fisioterapia nos encargamos principalmente de potenciar el movimiento y de mejorar la funcionalidad de las personas, en este caso los niños. Perfecto. ¿Tu nombre? Mi nombre es Julieta Ernesto, soy psicóloga de la Liga y bueno, la psicología a nivel general lo que se encarga, pues es una ciencia que se encarga de la investigación de lo que pensamos, sentimos y cómo nos comportamos los seres humanos. En este momento pues vamos a hablar del tema de los niños y cómo esa información hace referencia a la cotidianidad de lo que pues se desarrolla a nivel integral. ¿Tu nombre? Yo soy Judy Afán, soy psicóloga clínica. ¿Qué podrías decir tú adicional de lo que ya Julady nos brindó con respecto a la psicología? Pues desde nuestro enfoque que es cognitivo-conductual, pues es importante todo lo que tiene que ver con pensamiento y conducta, ¿no? Entonces es muy importante desde el desarrollo del niño, por ejemplo, identificar todos los patrones de pensamiento, sensaciones y conducta. Excelente. Principalmente. ¿Y tu nombre? Bueno, yo soy Lorena Rodríguez, yo soy fonoaudióloga y desde la fonoaudiología nos encargamos de potenciar todas las habilidades comunicativas del ser humano. Entonces, incluye todo lo que es lenguaje, habla, voz, audición y deglución en todas las áreas pues, que compete al ser humano. Excelente. En este momento, ustedes que llevan mucho tiempo haciendo esto, bueno, no mucho, porque ustedes son bastante jóvenes, pero ¿cuál creen ustedes que es la importancia de que los padres estimulen adecuadamente a los niños en sus casas? Cada uno de ustedes podría contarnos, desde su punto de vista, desde su área, cuál es esa importancia. Si quieren, empecemos con Lorena. Bueno, pues es como potenciar todas las habilidades innatas con las que nacemos nosotros los seres humanos, como saberlas potencializar para que tenga un desarrollo como adecuado en su entorno, en todo lo que es su vida social, su vida personal, su vida escolar. En tu caso, Judith, ¿tú qué opinas desde la psicología? ¿Por qué es importante la estimulación temprana? La estimulación es importante porque abarca todo el desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces toda la parte cognitiva, social, emocional. Entonces sí es importante porque pues eso hace un adulto un poco más funcional en un futuro. Claro, excelente. ¿Qué podrías decir tú adicional, Juliette, Bueno. de la psicología? Yo creo que es importante también que tengamos en cuenta que tanto es muy importante la estimulación, pero hay que ver que pues todo depende de unos hitos del desarrollo o las etapas de desarrollo en las que se encuentra el niño. No podemos obligarlos a que se generen cosas adicionales a los que ya pues están como que estandarizados o no permitirles que exploren cosas más allá de lo que de pronto deberían explorar. Entonces es importante que entendamos que cada uno de los niños es diferente, ¿sí? Entonces que cada uno va a generar un desarrollo diferente, un desarrollo individual, y que eso va a permitir que más adelante generen un proyecto de vida, generen un proceso de personalidad y generen un concepto propio de sí mismo. Claro.
Desde tu punto de vista, Daniela, en la parte física, la estimulación temprana, ¿qué importancia tiene? Porque a veces creo que los padres se enfocan más en pensar en que lo importante es que camine, que se mueva, que gatee. Es importante, pero explícanos también un poco por qué eso es importante. Es importante ver cómo los hitos del desarrollo, como mencionaba mi compañera, porque con base a estos es que nos damos cuenta si un niño está como en proceso normal, ¿sí? Entonces, en momentos no es necesario como alarmarse, digamos que a los 6 meses mi bebé no se ha sentado, porque siempre tiene que haber un preámbulo, digamos, en la parte del sentado, tiene que haber un preámbulo de que se haya hecho rolados primero, ¿sí? Y muchas veces los papás dicen, no, tiene que sentarse, pues no siempre es mirar que tiene que sentarse, sino lo previo a que se siente. Entonces, en este caso, digamos, los rolados, entonces potenciar, es importante, digamos, en esta parte, la estimulación en casa, potenciar todo, lo previo a para poder ganar. Como el ese proceso, patrón. lo que necesito lleva- antes para llegar a lo Exacto. siguiente. En tu caso, Angie. Yo siento que pues desde ocupacional se trabaja mucho la parte sensorial y va también muy de la mano lo motor con terapia física, pero siento que aquí la importancia es, o sea, vamos a hablar como de la importancia de los papás, específicamente porque siento que muchos no hacen estas actividades de estimulación o de vamos a potencializar tales cositas en mi chiquito, sino que ellos muchas veces como que ya dejamos que él vaya a su ritmo en vez de ayudarlos a que logren este proceso. Y hay que entender que muchos chiquis pues empiezan el jardín por ahí a los 3, 4 añitos, pero ¿qué se hizo en todo ese tiempo previo? Muchas veces se desconoce o no se hizo mucho en este caso. Claro. Ay, tú estás diciendo algo importante, Angie, y es una pregunta que me gustaría hacerles para que ustedes se las aclararan a las personas que nos están viendo. ¿Los niños se desarrollan solos o hay que estimular? Bueno, considero que desde mi área considero que es importante la estimulación. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque independientemente de todas las cosas que ellos vean a su alrededor, es importante que el papá esté de la mano en ese proceso. ¿Sí? Yo le tengo que enseñar y tengo que ser el modelo de lo que yo quiero que mi hijo plantee más adelante ante una sociedad. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona grosera, lo más probable es que mi hijo vaya a ser alguien grosero porque yo estoy siendo el modelo de lo que espero que él sea más adelante. Entonces, es como un proceso de que si yo soy alguien en mi casa, pues normalmente es lo que mi hijo va a proyectar afuera. Entonces, sí es importante el que ellos estimulen a sus hijos en casa. Y también creo o considero que pues ninguno de los papás viene como con un cuadernito debajo del brazo donde les dicen, usted tiene que hacer esto de 0 a 3 meses o de 3 meses a 6 meses, pero es importante también el poder informarnos, leer, identificar como esas banderitas rojas o ver si mi hijo está dentro de los rangos de la normalidad a nivel físico, a nivel de lenguaje. Todo eso es importante para nosotros poder determinar si de pronto más adelante va a tener alguna falencia o una dificultad. Claro. ¿Qué dirías tú, Lorena? Pues yo digo como, no sé, es un cerebro nuevo que no tiene ninguna información, pues ya tiene procesos cognitivos, pero digamos que es lo que tenemos que empezar a trabajar en ese cerebrito, ¿no? Como saber potencializar esas habilidades innatas que ya vienen con el niño y saberlas estimular, ¿sí? Pero tampoco sobreestimularlas, ¿no? Como es bueno mantenerse informado, saber a quién debo acudir o cómo debo acudirlo y saber cómo debo trabajarlo en casa o qué herramientas también necesito, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, poner al niño a ver un cuento, a verlo ahí en la pantalla, a que yo me siente con él y le lea el cuento, ¿no? Saber cómo voy a trabajar quizás lo mismo, pero lo puedo presentar de dos formas diferentes. Y sí, como no tampoco sobreestimularlo para saber a qué edad deberíamos obtener cada pasito, ¿no? Claro. No, porque no sé, cómo me voy a parar y de una vez a correr sin antes de pronto pues prepararme físicamente para ello. Claro. Entonces, una conclusión importante de lo que estamos diciendo acá es que la interacción padres e hijos es de a dos. Solo podemos obtener de los niños lo que nosotros estimulemos con la base
que el niño cuenta, como Angie decía, los niños tienen una base, pero nosotros como adultos que interactuamos con ellos somos los que potenciamos esa base. Han de cuenta que los niños son como una escultura. La escultura puede llegar a ser lo que nosotros logremos hacer de ella, pero también, como decía Yulady, dándoles el ejemplo necesario y la estimulación que requieren. ¿Qué ibas a decir, Angie, que te vi con intención de intervenir? Perdón, lo de si ellos aprenden solos o hay que Ajá, ayudar, exacto. digamos que pues si vienen ciertas cositas como que están ya programadas para que se adquieran. Ujú. Entonces, por ejemplo, venimos con los reflejos con los que nace un bebé. Entonces nace con el reflejo de succión para que específicamente aprenda a succionar el pecho de la mamá y logre comer. Viene con reflejos de protección para que él solito pueda aprender a protegerse. Ya después eso se inhiben cuando él ya logró como adquirir esos conocimientos. Pero, pues claro, están ahí, pero si al bebito nunca se le pone algo para chupar, pues no va a aprender a chupar. Como que viene muy de la mano, sí, ya viene programado para ciertas cosas, pero hay que lograr llevarlo a esos puntos donde puede aprender eso que ya está programado. Partiendo de eso que plantea Angie, ya te doy la palabra aquí, Judy, ¿qué pasa cuando un niño no se estimula? ¿Qué han visto ustedes en este proceso de ver tantos niños y de estos procesos? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pasa cuando un niño no se estimula? Yo he recibido, por ejemplo, niños que tienen problemas sensoriales. No sé, no es que nunca se quiere untar, es que está en el colegio y nunca pinta, nunca usa el colbón, no, que si la profe trajo greda no se unta con la greda. Es como, bueno, ¿qué pasó durante toda la infancia antes de que entrara al colegio? Pues que son mamitas que quieren tener a su chiquito perfecto. Entonces se ensució, vente limpio, ay, la camisa se ensució, se la quito, le pongo otra camisa. Entonces nunca lo dejaron ensuciarse y para él ensuciarse es una experiencia nueva que puedes llegar a sentir invasivo porque la mamá nunca permitió y veía como la angustia de la mamá de lo voy a limpiar de una vez. Entonces lo toman como invasivo y como esto no debería estar pasando. Y fueron porque no se estimuló esa parte táctil cuando era más chiquito. Aparte que no generan procesos de independencia, ¿no? Entonces yo nunca aprendí a comer solito porque mi mamá siempre me cuchareó y nunca me permitió estimular esos procesos sensoriales, entonces nunca generé el proceso de independencia y tenemos chiquillos ya lo suficientemente grandes que todavía los tienen que paladear para que coman, ¿sí? Entonces no generamos esos procesos y más adelante es que todo se lo tengo que hacer yo, porque nunca le permitiste que él desarrollara esos procesos cuando estaba más chiquis. Entonces ahí es ahí donde empiezan las quejas de los papás, porque antes no permitiste ese proceso de estimulación y ahora que ya está más grande, entonces quieres que él haga cosas que tú no le permitiste hacer. O sea, vemos ahí dos situaciones. Puede haber una falta de estimulación por sobreprotección o por negligencia. Exacto. Pues digamos que Sigue, Judy. Cuando no se logra, pues eso genera baja tolerancia a la frustración. Entonces, donde vemos que los chicos empiezan con pataletas, ¿no? Con agresiones físicas o verbales. ¿Por qué? Porque tampoco tienen herramientas por parte de sus papás. Entonces, es importante entender que los papás son agentes de cambio. Exacto, En es este caso. súper importante. Es bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces los papás en su afán de satisfacer todas las necesidades del niño impide que el niño se frustre y experimente la sensación de no tener. Y muchas veces la sensación de no tener es la que nos lleva a estimularnos mentalmente para lograr cosas. Uno solo obtiene cosas cuando se imagina que puede lograrlas. Y esto que está planteando Judy es súper importante. La tolerancia y la frustración es la base de la consecución de metas más adelante. ¿Listo? Cuéntame, Lorena, ¿qué querías decir? por ejemplo, digamos que una falta también de estimulación es, no sé, que han llegado pacienticos, no sé, que a los 2, 3 meses ya le ponen una pantalla, entonces quizás los papás piensan que ahí se está estimulando, viendo el video, viendo la música, se está estimulando. Pero nunca tuvieron un espacio en donde compartir con su mamá, que su mamá le hablara, pero llegan a los 2 años, pero mi hijo no dice nada. Pero ¿qué pasó antes? No, pues yo lo ponía ahí con el celular mientras yo trabajaba, o yo lo ponía ahí en el celular. Ah, bueno, entonces faltó esa estimulación, o en qué entorno el niño puede compartir más con otros niños. No, solamente está con mi mamá. Y la señora que está haciendo todo el tiempo, pues tampoco estuvo esa estimulación del lenguaje en todos esos ámbitos para que a los 2 años lleguen, no. Y hay papás, no sé, a mí me ha pasado que hay papás que dicen, sí, lo reconozco y quizás fue mi error por dar una pantalla a los 3, 4 meses. Y aparte de que hay papás que lo reconocen, hay papás que no lo aceptan. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos en la liga en donde tenemos chiquitos de 3, 4 años
que no tienen un proceso de socialización y cuando socializan entonces tienen conductas agresivas con otros chiquillos y, ay, pero es que yo no sé por qué el niño es agresivo, yo no sé por qué le pega a otros, es que nunca ha socializado con nadie, lo cuida todo el día la abuelita o la mamá o el papá, completamente todo el día y está solamente con esa persona adulta todo el día, nunca tiene un proceso de socialización con otros niños y cuando entra ese proceso de socialización es agresivo. Entonces ahí está la respuesta. Nunca le permitieron entrar al jardín, nunca le permitieron ir a un parque a jugar con otros niños, sino siempre estaba con un adulto. Exacto. Otro tema, que los papás pues son un modelo para sus hijos, ¿no? Pero en ese caso, si tú le limitas a tu hijo el celular, pues tú también tienes que regular el uso del celular. Porque entonces si tú le dices, no utilices YouTube, por ejemplo, pero tú te la pasas en YouTube, pues el que está aprendiendo. Entonces que es importante eso. Claro, y le mandas un mensaje contradictorio. Exactamente. Es lo que yo le digo a muchos papás, porque no, es que me gustaría que él leyera más, que es que no se sienta a hacer tareas juicioso. ¿Cómo va a querer usted que el niño se siente a hacer tareas solo independiente si usted va a estar al lado viendo televisión? O sea, si el niño quiere que lea más, todos en familia tengamos una hora de lectura, y nos sentamos todos y leemos, y después, bueno, ¿tú qué leíste? ¿Qué te gustó? Involucrarlo en cuanto a esa lectura. Claro, y esto que estás diciendo tú es importante, Angie, porque entonces entra la contraparte de lo que vemos hoy en día, no sé, yo lo he visto, ustedes no sé si estarán de acuerdo conmigo, y es los niños sobreestimulados. Esos niños en los que los papás no leen, pero quieren que sus hijos lean, los papás no tocan piano, pero quieren que el niño toque piano, los papás no son grandes deportistas, pero quieren que el niño sea un deportista de alto rendimiento. Entonces, es importante también hacerles ver a los papás, uno, que los niños tienen unos hitos de neurodesarrollo y dos, que también son seres humanos únicos que van a ir al ritmo de lo que pueden dar y de lo que les apasione. En ese caso, ¿tú qué dirías, Daniela, en cuanto a lo motor? Porque hoy hay papás que tienen unas expectativas súper elevadas de sus pues hijos. digamos de que en pronto. ese caso hay papás que dicen, no, yo quiero que ya camine, pero no han gateado. Entonces se saltan esa etapa de gatear y más adelante cuando están más grandes es que se ven como las fallas. Entonces ya estos niños son los que cuando se caen no ponen las manos porque nunca gatearon. Entonces no tienen como esas reacciones protectivas porque en esa etapa del desarrollo se las saltaron. Claro. Entonces ellos por querer hacer más y querer que el niño ya camine, entonces saltan esa etapa que es muy importante para los niños. Entonces podríamos decir que la sobreestimulación es ofrecer estímulos en una cantidad superior en épocas que no corresponden. ¿Estarían de acuerdo? Sí, no solo en épocas que no corresponden, sino más de lo recomendado. Ajá. Porque, digamos, no sé, un bebito debería estar expuesto a estímulo vestibular, como del equilibrio, del movimiento, ponle 10 minutos al día. Pues entonces el papito leyó y le gustó mucho, entonces se lo da 20, 25 o más de lo esperado, entonces también eso entra en la sobreestimulación. Entonces chiquitos mucho más activos, porque el sistema vestibular tiende a ser un activador, entonces niños más activos que no se pueden quedar quietos, que siempre están buscando moverse más y más y más y más. Y entonces ahí después el que fue y sobreestimuló está cansado y ya no quiere que esté tan activo el niño y ya no busca, ya como necesito que esté más quieto, necesito que se quede quieto, no se queda quieto en el salón, a todo mundo le habla, mejor dicho, está terrible, pero tú sobreestimulaste todo eso inicialmente y ahora quieres calmarlo y controlarlo, o sea, es algo contradictorio para los niños, ¿sí? Porque yo te meto a fútbol, te pongo en natación, te pongo en 10.000 actividades y cuando quiero que te quedes quieto, yo no me voy a quedar quieto porque tú me enseñaste a moverme todo el día y es algo pues difícil para mí quedarme quieto, entonces eso es lo que los papás muchas veces no entienden. Claro, tocas de tocar un tema importante, Yulady. ¿Ustedes están de acuerdo con que hayan niños que vayan, hoy va a piano, mañana va a fútbol, pasado va a tal cosa, pasado va a tal otra? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Que un niño esté estimulado todos los días haciendo cosas todos los días. Yo siento que las actividades extracurriculares sí aportan mucho al desarrollo y a la adquisición de conocimiento y todo eso, pero lo mismo que decía ya, si me enseñas a moverme todo el tiempo no me voy a poder quedar quieto, entonces los espacios de calma y listo, tú tuviste ayer fútbol y el viernes tienes música, ya esta semanita es quietos, es hacer tareas, es pasar tiempo en familia, es la lectura, es la escritura, hay momentos también de quietud y de calma. Que en este caso es importante, por ejemplo, hay exigencia, ¿no? Entonces, yo te exijo que tú tienes que ir a fútbol, a piano, todas las clases que tengas, pero te exijo que rindas en todo. Ajá. También. Entonces, que llegan, van a tener la frustración,
el niño se compara porque resulta No soy que no es bueno en fútbol, Ujú. ¿sí? Pero está en fútbol. ¿Todo por qué? Porque pues el papá quiere que el niño siempre esté en constante movimiento. Sobreestimulado. Entonces eso tampoco es positivo. Claro, y es muy importante esto que les estamos diciendo, porque la estimulación tiene unas partes positivas y unas partes negativas, que lo que nos llevan es a que los niños también tienen que tener periodos de quietud, periodos de aburrirse, periodos de estar tranquilos, periodos en los que se puedan sentar y decir, hoy no sé qué hacer, y que puedan sentarse en su cuarto si tienen juguetes, muchos, pocos, los que tengan, y decir, bueno, voy a generar un juego, voy a pensar qué voy a hacer yo para yo mismo acompañarme, desahogarme y que todo esté dentro de la estimulación de los padres, porque eso es lo que vemos mucho hoy en día, una estimulación persistente de los padres. Exacto, y que el juego simbólico de los niños de ahorita es muy pobre, ¿no? Ajá. Es como, pues no es ya, es como voy a crearme la casa o cosas así, pues como cuando no era antes, sino que, o por ejemplo, hay papás que dicen, no, le gusta ver muchos videitos de cómo dibujar, no sé qué. Pues se la pasa viendo videos de YouTube y pues el niño dibuja muy lindo. Pero como que esa imaginación de qué voy a dibujar, cómo lo voy a dibujar, no, pues él ve un video Es puro dibujo y copia. ya, súper. Exacto. O por Esa ejemplo, capacidad de ideación está muy bajita por lo mismo, porque esos periodos de aburrimiento no son largos. Ah, estoy aburrido, ten el celular. exacto. Ujú, ujú, Entonces eso se limitó bastante. ujú. Inclusive, o sea, hay muchos niños que ven videos de cómo jugar con algo y lo compran y no juegan con eso. Sí. Claro, o sea, genera una expectativa y cuando lo Y tienen, cuando ya lo no tienen quieren. ya no lo quieren, porque como que ya lo vieron tanto, ya jugaron de manera, digámoslo así, imaginaria con eso que vieron Ujú, en ese ujú. video, que cuando ya lo adquieren es como, ay, ya no lo quiero, ya no lo... Y es cuando los papás vienen y nos dicen, es que me hace comprarle una cantidad de cosas, pero nunca juega con eso. Pues Y es, también, y es por lo mismo, porque ellos lo sobreestimulan con videos, con imágenes, con de todo, y cuando ya obtienen las cosas de manera fácil, porque la mayoría las obtienen de manera fácil, no hay como ese esfuerzo para que el niño se gane las cosas, pues ya no quieren las cosas, porque por lo mismo, porque ya se sobreestimularon demasiado con ellos. Claro, es muy importante porque eso significa que no les estamos dando el tiempo a los niños de generar espacios para crear ellos mismos. O sea, los inventores crearon cosas porque se les ocurrieron partiendo de una necesidad. Pero si cubrimos de manera permanente las necesidades de los niños, no estamos diciendo que dejemos a los niños abandonados, pero sí que el niño necesite buscar cosas para poder generar conocimiento. ¿Sí? No sé si ustedes estarían de acuerdo con eso. Sí, es que sí también va como en los gustos, ¿no? Porque si yo quiero que mi hijo sea futbolista, entonces lo meto a fútbol, al niño le gusta, no sé, baloncesto. Pues, obviamente también va como en los gustos. Y conocer a mi hijo, saber qué le gusta y en qué es bueno a él, para manejar todo eso. Es que es muy difícil porque hay muchos papás que quieren llenar las expectativas de lo que ellos no cumplieron con sus propios hijos. Entonces, es ahí donde encontramos, es que yo quería, no sé, ser médico, pero yo no logré ser médico, entonces le compran absolutamente todo lo de médico al niño, porque él se tiene que enfocar y tiene que ser médico cuando grande. Pero parece que al niño no le gusta ser médico, sino él quiere ser un ingeniero, entonces él es el niño que le gusta armar, que le gusta hacer, y es como, es que él no es aplicado como yo fui aplicado, y entonces empiezan a evidenciar cosas diferentes en sus hijos y no les permiten generar una personalidad propia, generar un concepto propio, sino quieren atarlos a lo que ellos quieren enseñarles e imponerles conocimientos que pues, al niño no le interesan. Claro. Acá estamos hablando de los niños que no han tenido dificultades en el neurodesarrollo. Estamos planteando a niños que han tenido hiperestimulación o poca estimulación, pero sabemos que hay niños que nacen con dificultades que provienen de su situación prenatal, el nacimiento o lo postnatal en lo que he tenido condiciones médicas. ¿Sienten ustedes que también hay dificultades en la aceptación de lo que mi hijo puede lograr cuando mi hijo tiene una condición de base? Sí, hay varios chiquitos que atendemos que, digamos, están por sospechas, por ejemplo, de autismo, de algún trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, ya el niño tiene 6, 7 años, es que todavía no habla. No, es que yo quiero que hable y es que cuando él hable y cuando logre hablar, o un chiquito con una posible parálisis cerebral que no ha podido hablar hasta los 9 años. No, es que cuando él hable. Es que mientras tanto vamos a usar esto, pero es que igual él cuando vaya a hablar, como toca entender que tales patologías es posible que ya no lo adquiera y a tal edad tuvo que haber empezado con la adquisición de estas cosas,
que es posible que ya no ocurran. Entonces hay que aterrizar mucho a los papás, esa parte es bastante compleja. Es importante que los papás entiendan que hay procesos en los que tienen que buscar ayuda, que ellos no van a poder absolutamente siempre con todo y que hay situaciones en donde tienen que ir a tocar una puerta y decir, vea, mi hijo está presentando estas características y quiero que me apoye y me diga qué es lo que está pasando, ¿sí? Y que entren en un proceso de aceptación de ese diagnóstico, porque si como padres o como núcleo familiar no entran en un proceso de aceptación y comprensión de un diagnóstico que se plantea, entonces yo voy a tener unas expectativas erróneas de lo que mi hijo pueda o no pueda hacer en un futuro, ¿sí? Entonces tenemos niños que tienen un retraso en el desarrollo o niños que tienen un retraso leve, moderado en su aprendizaje y los papás esperan, no, es que cuando entra a la universidad, entonces es ahí donde uno les dice, mira, van a haber algunas dificultades en donde quizás tu hijo no va a tener esas habilidades más adelante que de pronto las vamos a trabajar, pero todo depende del proceso familiar, lo que tú apoyes a tu hijo y lo que él pueda obtener en información y aprendizaje. ¿Listo? Hasta que no haya un proceso de aceptación del núcleo familiar es muy, muy difícil que ese diagnóstico salga adelante. Y creo que aparte de eso es como el compromiso que uno tenga, o sea, como, bueno, aceptar el diagnóstico de mi hijo, saber cómo voy a trabajarlo y qué hago yo para que él pueda lograr avanzar, ¿no? Pues porque, bueno, lo tiene, pero nunca voy a terapia o nunca le bueno, me brindaron el sistema de comunicación alternativo y aumentativo, pero no lo tengo ahí y ya, pero no lo voy a usar. O sea, ¿de qué forma yo también puedo ayudar a mi hijo a que él en algún momento pueda avanzar de un hito del desarrollo al siguiente, sin que sea acorde, digamos, a su edad, pero que sí pase de uno al otro en una escalerita y es como también esa satisfacción tanto del papá, de la familia y de uno como profesional de el niño no me decía nada y ya me dice, wow. Sí, O sea, sí, no, pero es que, o no, es que el niño no me dice perro, pero dice wow, yo. ¿Y qué quiere decir wow? Bueno, entonces sí está diciendo. Todas. O no, o que llegan, no, es que él no me dice tetero, pero dice tete. Bueno, pero está diciendo cosas, porque a veces Y es entiende el eso. concepto de. Exacto, es eso. Claro. Como, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántas palabras dice su hijo? No dice solo mamá, pero a veces dice ta y quiere decir pelota. Yo, bueno, eso es una palabra que tiene su... sí, no sabía también cómo saber que no todo tiene que ser al 100%, sino que cada niño da lo que puede dar y está bien, o sea, y está bien y no como no compararse. No, es que mi sobrino ya dice 100 palabras. Siempre empieza con comparaciones. 100 palabras. Y la pero cosa es no, que el proceso de habilitación o rehabilitación de un niño o de un paciente en general es una red muy grande, no es solo, sí, la terapia. No, implica la terapia, asistir, implica papás, implica colegio, implica familia. Hay muchas cosas que tienen que ver y muchos papás solo, ya, es que yo lo llevo a terapia. Y es que no avanza, pues mi rey. Le digo qué cosas hacer en clase y no las hace. Como amigo, date cuenta. Sí, es verdad. Hay algo también curioso, que los papás pueden aceptar su proceso, ¿sí? Pero el colegio no. Pasa mucho. Entonces, nos está ocurriendo. ¿y qué hace uno? Pues se comunica uno por medio de informes, ¿no? Y por medio de sugerencias, pero muchas veces con el colegio tampoco tienen el conocimiento, pues es muy complejo para nosotros. Claro. En esto que hemos ido conversando, Daniela, ya que nos toca empezar a dar el cierre, aunque este tema se puso interesante y quisiéramos seguirlo conversando con ustedes. ¿Qué opinas tú de esto que hemos ido hablando? Yo quería dar como una aclaración, y es que no solamente se queden con la parte de estimulación en casa, sobre todo los que tienen estas condiciones anormales, o por así decirlo, sino que también, digamos, que no solo les sirve un curso de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer o lo que se estimula en casa, sino que siempre vayan a un profesional. O sea, siempre es importante la ayuda de un profesional, porque muchas veces se quedan como, sí, mi hijo tiene esta condición y yo estoy viendo tales cursos y ahí me dicen qué hacer y ya con eso me quedo. No siempre uno debe quedarse con eso, sobre todo cuando es una condición de no normalidad, porque si no, entonces son los niños que se ven muy, muy retrasados y ya cuando más grande, como decían mis compañeras,
cuando llegan a los 7, 8 años, ya ahí sí se preocupan los papás y dicen, ay, no, pero es que yo hice todo esto en casa, pero nunca fue de un profesional. Ajá, ajá. O Entonces, sea que lo importante acá que tú dices, Daniela, y hay que tenerlo en cuenta, es que todo esto que estamos haciendo ahorita tiene que ser con la guía de personas profesionales, ¿sí? Es decir, los niños que no tienen una condición asociada, obviamente pueden crecer y ser estimulados por nosotros como sus cuidadores desde el grupo familiar, pero cuando detectamos una condición médica en un niño, una potencial situación que lo puede retrasar dentro de su desarrollo, es importante no solo estimular en casa, que es a lo que estamos propendiendo acá, sino acudir a los profesionales que nos puedan dar una guía necesaria, porque yo puedo estar estimulando a mi niño en casa, pero ¿será que esa estimulación y el conocimiento que tengo sí es suficiente para lograr que él alcance el hito de neurodesarrollo siguiente que tiene que lograr? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya casi vamos a terminar, digamos que este ha sido un espacio muy ameno, porque veo que al principio empezaron tímidas, pero ya después se desenvolvieron. ¿Qué consejo darían ustedes en cuanto a estimulación temprana? Un consejo general, por ejemplo, esto que acaba de decir Daniela, acudir a los profesionales. ¿Qué crees tú, una cosa general, qué crees tú que podrías aportarnos? Algo general podría ser siempre permitir la exploración, dejar que se ensucien, que gateen, que si se quieren quitar los zapatos y caminar por toda la casa descalzos, permitírselos, que si quieren ir al parque y tirarse sobre el pasto, sobre la arena, permitirle todo ese tipo de exploración porque son cosas que ellos requieren, no limitan. ¿Qué dirías tú, Daniela? Un consejo digamos general que así. voy a la par con lo que dice mi compañera, cuando son así, digamos, recién nacidos, como que no poner, digamos, la parte de las manoplas, porque eso inhibe un poquito la parte de estimulación táctil, que es muy necesaria para los niños, o sea, para el desarrollo normal, ¿sí? Muchas veces, digamos, por proteger mucho a los niños, caemos como en esa parte de privación o de inhibición de lo que debería hacer un niño a esa edad. Sí. En tu caso, yo le di un consejo general desde psicología. Yo creo que lo primordial es entender que cada uno de los niños es completamente diferente, ¿sí? Y que cada uno de ellos tiene un desarrollo individual, ¿sí? Yo no puedo comparar mi hijo con el hijo de la vecina o con el hijo de mi comadre o con el hijo de mi hermana, cuando mi hijo es una persona que tiene una personalidad, para la redundancia, un concepto propio, unas piernitas propias, unos bracitos propios que son completamente diferentes a los del hijo de mi vecino. Entonces, entender esto me va a permitir a mí, como mamá o como papá, generar o permitirle un desarrollo individual y claro para que él más adelante pues sea una persona independiente. En tu caso, Judy, ¿qué recomendarías? Yo creo que es importante el contexto, ¿no? El contexto es importantísimo. Y el apoyo que los padres o los tutores pues brinden en el momento, ¿no? Porque pues son agentes de cambio y son modelos iniciales. Claro, es cierto. Pues desde mi profesión yo digo cómo ser que estimulen, pero sepan hasta dónde llegar o hasta dónde no, o que no debo hacer para mi hijo, ¿no? Y pues que desde la fonoaudiología la comunicación lo es todo, ¿no? Entonces, también tener alerta en ciertos, cuando no veamos que todo va como normal y acudir a un profesional para que, pues, igual con los exámenes que uno puede hacer previos para llegar a un buen diagnóstico o, pues, como alzar la mano a tiempo antes de, pues, que sea muy tarde. O sea, no esperarnos tanto. Listo. El día de hoy queríamos hablar con ellas para que pudiéramos entender todo lo que tiene que ver con esto de neurodesarrollo y estimulación en casa. Esta es una serie de podcasts que vamos a llevar a cabo con miras, con el proyecto de desarrollar cursos que ustedes puedan ver, que les puedan ayudar para llevar a cabo estimulación en casa de manera adecuada, ¿sí? Pero adicionalmente, como lo han sostenido ellas todo el tiempo, estos cursos lo que van a hacer es ayudarlos a ustedes a tener las bases para desarrollar esa estimulación al interior del hogar, pero siempre, y este es nuestro interés, buscar a los profesionales necesarios para llevar a cabo este proceso. Entonces ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá nos vean, suscríbanse a nuestro canal y bueno, aquí los estamos esperando en educelerix.com. Denle like. Denle like. Eso. Denle like.
Hasta luego. Pues las de la liga siempre. Dale like, suscríbete, no sé qué. Listo.